Es un gozo, hermanos queridos, el podernos saludar y empezar una serie de estudios en nuestra reunión varonil, apoyándonos en el libro El Camino Nuevo y Vivo. Nos lleva como tema general Jesucristo, el verdadero. Los libros base que estarán siendo estudiados son las epístolas escritas por el apóstol San Juan. Para esta lección número 1 tenemos el tema particular que es comunión verdadera. Estaremos para esta lección viendo los 10 versículos del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Juan. El texto clave lo encontramos en Primera de Juan 1:3 y nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Así empieza escribiendo el apóstol, el discípulo amado, aquel que en el regazo del Maestro podía contemplar cada uno de los hechos y cada una de las palabras que él, el Maestro, les enseñaba. Y vamos a partir de comunión. Y entre algunos conceptos y definiciones, tenemos una hermosa comparación. Y nos dice que comunión es una alianza de dos términos. El término común, y esto es que pertenece a todas las personas o cosas de que se trata, y se manifiesta en todas ellas. Y la palabra unión, y esto nos dice que es la acción y efecto de atar dos o más personas o cosas, y al juntarlas se convierten en una unidad y pierden todo o parte de su singularidad. Cuando tomamos estos dos conceptos de común y unión, encontramos comunión. Y entonces, basándonos en estos conceptos, podemos decir que comunión es acción y efecto de pertenecer y manifestarse en todas las personas en cuestión, para juntarse, perdiendo su individualidad y formar un todo, conformando una unidad. Hermosa de verdad esta definición de comunión, en la cual empieza acción y efecto. El discípulo amado, al escribir sus cartas y referirse a Jesucristo, lo describe y considera como el verbo de vida. Aunque en los escritos lo definen como logos, que traduce palabra, en el concepto se aplica mejor a la idea de verbo. En gramática, el verbo es la acción que realiza el sujeto y que une perfectamente a este con el predicado. Esto lo vimos en primaria. Y entonces, en base a esto, retomaremos la definición de comunión que consideramos anteriormente: acción y efecto. Dos conceptos muy hermosos que debemos ver. Y nos dice que acción implica actividad o movimiento que genera de manera involuntaria o voluntaria y genera un cambio de estado o situación, afectando y o influyendo en algo o en alguien. Acción. Comunión es acción. Un cambio es movimiento, es actividad. Y efecto nos dice que es la impresión o respuesta producida como resultado de una causa específica. Qué hermoso pensar que la comunión es actividad, es acción, pero también es una respuesta
de algo que cambió y que ha cambiado nuestra situación y nuestro estado de ánimo. Continuamos pensando en comunión bajo estos conceptos y términos ya establecidos y consideramos una analogía a una familia, es decir, la comunión en una familia. Y vamos a tomar en cuenta una familia secular y una familia cristiana. Entendamos por familia secular aquella en la que no existe una relación religiosa o un concepto de lo que es Dios, simplemente una familia común. Y una familia cristiana es en la que cada miembro cumple con la función que Dios le ha dado y en la que Cristo es quien gobierna a esta familia. Entonces partamos de estos parámetros y vamos a analizar cuatro preceptos. 1. Siendo miembro de una familia, ¿quién o qué es el vínculo que la une? Y encontramos que en una familia secular es la relación personal, llamémosle amor. Para una familia cristiana el vínculo perfecto es Dios. Y esto lo basamos en que es una promesa hecha a Abraham. En Génesis 12:3 nos dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero también, por medio de Cristo Jesús, es una bendición. Efesios 2:19 nos dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 2. Si este vínculo desapareciera, ¿cuáles serían las consecuencias? En una familia secular encontramos desunión, egoísmo, división, desamor, simplemente fracaso. Para una familia cristiana es la pérdida total. Porque Juan 15:4 y 5 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. 3. ¿Qué conducta o actitud fortalece la unión familiar? En una familia secular encontramos que buscan los mismos intereses y los lleva el interés común. El estar en esos mismos intereses es algo que a ellos les va a fortalecer. Para una familia cristiana es un mismo sentir y un mismo sentir que nos lleva a la adoración. Romanos 15:5 y 6 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es estar unidos para tener un mismo sentir y nos lleve a la adoración. 4. ¿Qué la vulnera o la destruye a la familia? En la familia secular encontramos que es el desamor, la falta de la misma visión y, como hemos dicho, la falta del interés común, es decir, tener intereses diferentes. Pero para la familia cristiana, lo que la vulnera y destruye es la falta de comunión. Mateo 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No podemos permanecer si hay división. Estemos unidos para adorar. Entonces, si analizamos y convergemos los conceptos
en el versículo que encontramos en 1 de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Finalmente, aquí encontramos en este cuarto capítulo de esta primera carta, encontramos que Dios es amor. Finalmente, el vínculo que nos une es el amor con, para y de nuestro Dios. Pero encontrando lecciones, vamos a entrar en este estudio vamos a encontrar que este pasaje del primer capítulo de Juan se encuentra algo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Y encontramos un testimonio veraz de que la vida fue manifestada. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Esto es el testimonio. Esto lo decía Juan con todo el conocimiento de causa que le llevaba. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso testificamos. También encontramos que nos ofrece el gozo inefable y glorioso, alcanzar la comunión. Al final del versículo 3 de este capítulo 1 encontramos nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el gozo, de tener esa comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También nos ofrece el mensaje de Dios es luz, que nos instruye cómo permanecer en la comunión, porque dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto lo encontramos en el versículo 7 de este primer capítulo de Primera de Juan. Es hermoso pensar que Dios mismo nos da la oportunidad de tener esa misma comunión con Él. Y por último encontramos que nos ofrece su fidelidad y justicia. Para alcanzar comunión con Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es Primera de Juan 1:7. Qué hermoso es lo que nuestro Señor nos ofrece, pero de igual manera el Señor nos pide andar en luz para practicar la verdad. En el versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan también 1:6. Hay o nos pide sinceridad. En el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No engañamos a Dios, nos engañamos nosotros mismos. Por eso nos pide sinceridad. Pero también nos pide que nos examinemos para que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 10. El Señor nos ofrece, pero también nos pide compromiso, y esto es lo hermoso. Entonces, por tanto, y de acuerdo a lo estudiado, podemos ver dos definiciones. Comunión con Dios, que es la verdadera comunión, unidos en un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 5 y 6. Y hay comunión entre hermanos, juntos en amor, en un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 5 y 6. Si hemos de tener comunión con Él y comunión con nuestros hermanos, debemos andar en luz, como Él está en luz. Para esto diferenciaremos que no es lo mismo andar en la luz, que nos dice que es caminar solo donde la luz se manifiesta, donde una luz estática hasta donde alumbra. Ahí es andar en la luz. Sin embargo, andar en luz es llevar, es manifestar la luminosidad donde quiera que se ande. Una luz propia, una luminosidad que nace de nosotros, porque andamos en luz como nuestro Dios está en luz. Nos lleva entonces el pensamiento final a exhortarnos y medir cuando llegamos a estar en comunión y venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, hacernos esta pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, 12. Cuando vengamos a adorar, tomemos en cuenta que hay comunión con Dios y con los hermanos, y el vínculo perfecto es nuestro Dios, porque Dios es amor. Oremos. Bendito Señor, cuando abrimos tu palabra y vemos todo esto escrito de una manera tan clara, tan hermosa, cuando aquel discípulo que pudo haber sentido tu piel, que pudo haber sentido palpitar tu corazón y lo sintió en su oído, pudo saber cuánto amor había en ti. Y es por ello que este mismo apóstol, este mismo discípulo amado, escribe estas bellas palabras: comunión, tener el mismo sentir que hubo en ti, despojándote de toda deidad, hacerte menor, un poco menor a los ángeles, y venir por nosotros. Gracias, Señor, porque esa comunión que el mismo Juan con todos los discípulos tuvieron contigo, hoy somos partícipes de ella. Bendito Señor, gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestras Biblias, pero también nuestros corazones, y decirte que te amamos, porque tuya es la vida, y tú, Señor, nuestro Salvador. Gracias, bendito Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria, por siempre y por la eternidad. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.